de Richter. Absolutamente, y estábamos poniendo un poco en contexto a la audiencia, escuchando algunos de los audios que han sido publicados por la revista Semana en su versión digital y en su versión en internet de Semana TV, en donde escuchar hablar a Armando Benedetti es pensar primero que era el hombre fuerte de la campaña, era el hombre que conseguía los dineros. Lo que ahora deja visto es, está bien, me jorobaron, por no decir la palabra que dice, pero nos vamos a jorobar todos. Y si yo me hundo, nos hundimos todos porque yo sé mucho. Y ha hablado tanto que ya el Consejo Nacional Electoral en Colombia lo está citando para el próximo martes. Ya que usted tiene tanto que denunciar, venga y denúncielo acá. Información que nos acaban de pasar, que incluso hasta un desmayo se le produjo a esta señora que era la jefe de personal o la jefe de gabinete del presidente Petro, pero que tenía un poder inusitado, porque cuando estamos viendo la señora podía nombrar ministros, intercambiar, poner, pero vamos a dejar que nuestro invitado sea quien nos ponga en contexto y nos diga las implicaciones que esto tiene. Por cierto, que el ex candidato, quien fuera rival del actual presidente Gustavo Petro, me refiero a Federico Fico Gutiérrez, viajó de Medellín a Bogotá a radicar su denuncia en la Cámara de Representantes y vamos a ver cuáles son los efectos que esto tiene. Le damos la bienvenida a Carlos Chacón. Carlos Chacón es el director del Instituto de Ciencias Políticas de Colombia. Ustedes lo han escuchado en otras oportunidades en el programa y es un placer tenerlo con nosotros. Carlos, te saludamos. Agustín Acosta y Carlos Acosta, bienvenido. Carlos, Agustín, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que se ha sabido en las últimas horas en Colombia sobre esto y las implicaciones que tiene para la estabilidad del país y para la presidencia de Petro? Bueno, pues varias implicaciones por las afirmaciones que hay en los audios de Benedetti respecto especialmente a la financiación, a los 15.000 millones de pesos que dice Benedetti, si se sabe quién los dio para la campaña, se cae todo el gobierno, se van presos varios, incluido él. Lo segundo es pues que claramente si eso es cierto, que entró esa plata, pues no está reportada, lo que implica delitos electorales. Además, todo lo que ha estado detrás de este escándalo, y es el tema de la niñera de Laura Sarabia, como se supo lo que estaba pasando con la niñera, la forma en que trataron de ocultarlo, lo que pasó con las, aquí se conoce en Colombia como las chuzadas, que son las interceptaciones ilegales. Entonces ha salido a decir el patrullero que ordenó esto que los nombres de las dos empleadas domésticas de Laura Sarabia llegaron por una fuente humana que le había dado en el pasado información sobre el Clan del Golfo, y cuando le preguntan sobre esa fuente humana dice que es posible que esté muerta porque en Chocó, donde esta persona estaba como parte de una organización criminal, han habido enfrentamientos. Es decir, pues básicamente no hay cómo corroborar que fue esa fuente humana la que le dio la información. La Fiscalía está adelantando las investigaciones correspondientes, pero claramente es una crisis política que hace mucho tiempo no se veía. Recordarán, pues es muy parecida a la del proceso 8000, cuando Ernesto Samper, quien también es aliado de Gustavo Petro, su campaña se comprobó que recibió dinero del narcotráfico, el famoso proceso 8000. Este ha llevado incluso que el presidente de la Cámara de Representantes del partido de Gustavo Petro, el señor David Racero, el representante David Racero, anunciara que varias de las reformas del gobierno, la laboral, la pensional, la de salud, se suspende su debate en tanto no se aclare esta crisis, lo que quiere decir que claramente pues esto le está pegando muy duro al gobierno. Vienen las elecciones de octubre que eran muy importantes para este gobierno, también como se ve en los audios, estaban esperando que Benedetti fuera el que organizara el tema de las elecciones de octubre. Eso es muy importante porque cualquier proyecto político de largo plazo que pudiera tener o que pueda tener Petro y su proyecto político, pues se va a ver muy afectado. Bien, cuando uno escucha que en la Cámara quedan suspendidos los debates que tienen que ver con las reformas que aspiraba Petro y que quien lo anuncia es un aliado político del presidente Petro, uno lo primero que piensa es que se le puso color de hormiga el asunto al presidente. Y cuando Carlos nos anuncia las elecciones de octubre, lo primero que se me ocurre preguntar, ¿y vamos a tener presidente en Colombia de aquí a octubre después de esto? Pues yo creo que sí, digamos, claramente es una crisis institucional, pero hay que recordar que Colombia hemos sido muy institucionales, para bien y para mal. Recordemos que Samper no se cayó, el proceso en la comisión de acusaciones pues lo absolvió. Hasta aquí no sabemos efectivamente a qué recursos hace referencia el señor Benedetti ni quién es esa persona, que no se puede saber. Hay quien especula que fue un narcotraficante o unos ex narcotraficantes muy en la línea de lo que pasó
con la plata del hijo de Gustavo Petro, que supuestamente también recibió, presuntamente recibió de unos exparamilitares, que fue también producto de unas conversaciones entre el hijo de Gustavo Petro y su expareja. Entonces puede ser por ahí, o puede ser como otros especulan, que fue una plata que vino de Venezuela, pero hasta que las autoridades no demuestren alguna de las dos hipótesis, u otra hipótesis, u otra organización, o otra persona que fue la que dio esos recursos y que pues es tan grave que el mismo Benedetti dice que si se sabe varios irían presos, pues hasta no saber eso no podremos ir determinando qué puede pasar con este gobierno. Lo que es cierto es que era un gobierno que ya venía bajando en la popularidad en las encuestas, que estaba enfrentando muchos problemas de legitimidad, la situación de seguridad en Colombia es muy complicada, las negociaciones con los grupos criminales no han salido bien, el gobierno enfrenta una crisis de credibilidad por distintas razones, la ruptura del gobierno Petro con los partidos tradicionales que se sumaron a su coalición de gobierno y que le dieron mayorías para pasar la reforma tributaria en su momento y otras reformas, pero que no estaban siendo funcionales en esta reforma, ya acentuaban una crisis gubernamental. Entonces hay varios elementos. Lo que quiero decir con todo esto es que pues habrá que ver cómo se va desarrollando esta situación. Si bien lo más parecido que lo que ha atravesado Colombia en los últimos 50 años es el caso de Samper y el dinero recibido del narcotráfico, si la memoria no me falla, en el caso de Samper fue una información extraída medio que a regañadientes, fue difícil la corroboración, tomó tiempo, pero nunca hubo un Benedetti en el caso de Samper. En este caso se trata de la persona que pudiéramos decir estaba más directamente vinculada, era el ideólogo, era el artífice, era el manejador de la campaña de Petro, quien ahora está diciendo, yo tengo la información, la puedo aportar, vamos todos presos, se hunde el barco, me hundo, pero conmigo se van a hundir todos ustedes. ¿Pudiera eso ser un factor que propicie una salida como la que ha tenido Perú en diferentes momentos? Yo creo que hay que esperar, digamos, aquí ya se han iniciado investigaciones, claramente corresponderá a las autoridades determinarlo, a la comisión de acusaciones, pues que es muy cuestionada en Colombia porque de ahí nunca ha salido nada. Esperamos que opere con eficiencia, con efectividad, con transparencia de cara a la opinión pública. Y habrá que esperar qué dice Benedetti. Es que hasta acá sabemos que él dice que sabe de los 15.000 millones que se recibieron, que mucha de esa plata fue a parar a la campaña en el Pacífico, donde Petro ganó. Hay que esperar, creo que en esto es clave saber efectivamente quién fue esa persona. Porque ya Benedetti salió a decir que lo que sacó fue unas conjeturas a partir del escándalo del hijo de Gustavo Petro. Entonces ya empieza a cambiar un poco la versión. Necesitamos es tener absoluta claridad y que las Cortes y por supuesto la Fiscalía y los demás órganos establezcan a qué se refiere Benedetti con eso y qué más sabe él que pudo haber pasado en la campaña. De pronto, cuando uno escucha a Benedetti, pudiera de pronto sentir que está blofeando, pero también a veces dice cosas tan precisas que a lo mejor pudiera también ser cierto que tiene mucha información, porque además no es solamente el presidente Petro, también se habla que pudiera arrollar con sus declaraciones a Alfonso Prada, que era ministro del Interior, y a Roy Barreras, que es otro personaje que ha sobrevivido a varias ideologías políticas, por decirlo menos. ¿Cómo lo está leyendo usted, Carlos? Pues es importante que dé la información completa, insisto. Sí, él dice que Alfonso Prada y su mujer se robaron el ministerio, pero incluso entiendo que Alfonso Prada ya lo denunció ante la Fiscalía. Pues tendrá que el señor Benedetti entregar toda esa información y dar, por supuesto, las pruebas correspondientes. Hasta acá, pues, obviamente tenemos que basarnos en que este es un Estado de Derecho donde hay presunción de inocencia, pero esperamos que si Benedetti tiene esa información, la entregue toda, completa, y que las autoridades establezcan hasta última instancia qué tanto esas afirmaciones son ciertas, qué tanto el gobierno sabía, ha estado involucrado, ha participado, para poder establecer responsabilidades. Lo que es importante aquí es, uno, que esta información se está conociendo. Es lamentable que se quiera distraer la opinión pública tratando de legitimar al medio que las está publicando. Así es. Tratando de atacar nuevamente a los medios, que hay que decirlo, es desafortunado que el presidente Petro en los últimos meses, ante todos los escándalos y cuestionamientos, lo que ha hecho es atacar a la prensa, a la libertad de prensa, que eso pues es una práctica bastante recurrente en América Latina con muchos mandatarios, que es desafortunado. Y lo otro, insisto, es este tema de las investigaciones de las chuzadas. Es que es muy particular que ahora empiecen a sacar conjeturas con unas informaciones muy a medias que generan preocupación, porque
si tienen la capacidad de intervenirle el teléfono a una empleada de servicio doméstico, a dos empleadas de servicio doméstico específicamente, pues la pregunta es, ¿quién dio la orden? Si efectivamente fue a través de una persona cercana al clan del Golfo, que ya en el pasado había dado este tipo de informaciones que habían permitido, según lo informa el patrullero, unos golpes contra esa estructura criminal. Entonces, ¿cómo es que una persona, miembro de una estructura criminal, pide que intercepten a las dos empleadas de servicio doméstico de la jefe de gabinete? Si no es así, si es que alguien más dio la orden y lo está encubriendo, pues que las autoridades también establezcan esas responsabilidades. Hay mucha información que falta, Sí. y que lo que ocurre es que en esto las autoridades sean lo más eficientes posibles. Y la respuesta de Gustavo Petro, que lo vimos en su cuenta Twitter esta mañana, ¿cómo le evalúas, Carlos? Porque empieza diciendo, es que el presidente Duque en una oportunidad con sus cuerpos de inteligencia, o sea, nos pareció tan conocido eso de empezar a buscar en el pasado dónde está la explicación de mis errores del presente. Pero sí, es una tendencia desafortunada, ¿no? Entonces, como los otros lo hicieron, nosotros también lo hacemos, pero es menos grave. En el caso nuestro es distinto. Entonces, es distinto ¿por qué? Es decir, llevar a una niñera al sótano, aplicarle la prueba del polígrafo para saber si se perdió una maleta, que entre otras cosas, otros los temas que no se sabe es cuánta plata habría. Primero habían dicho que $7,000, después no lo lograron asegurar, y tampoco tiene Laura Sarabia cómo explicar qué hacía con tanto dinero en una maleta en su casa, ¿no? Primero 150 millones de pesos. Imagínese usted. Luego $7,000 y luego 80 millones que supuestamente encontraron en la casa de la niñera en un operativo que sigue siendo cuestionado. Es decir, hay unas informaciones a medias, hay unas informaciones que no están del todo claras, y lo que urge es saber efectivamente cuánta plata era y por qué la jefe de gabinete tiene esa suma de dinero en efectivo en su casa. Porque es que 150 millones en efectivo, una persona que apenas está empezando su vida profesional, que uno no se explica cómo su salario en 9 meses le da para tener esa suma disponible en su casa. Entonces creo que sí han habido afirmaciones del gobierno y de personas cercanas al gobierno que buscan distraer a la opinión pública, cuando uno lo que esperaría es que permitan que las autoridades investiguen y den todas las garantías para que las investigaciones lleguen a su última instancia. Aquí bajo la ley de los Estados Unidos, ya esto ha ocurrido durante la presidencia de Richard Nixon, un escándalo obligó al presidente Nixon a renunciar, y en ese caso pues el vicepresidente Ford asumió la presidencia y terminó el mandato del presidente Nixon. Creo que quedaban como 2 años de gobierno todavía. En el caso de Perú, con la salida de los presidentes que se han visto afectados, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, en el caso de Pedro Castillo, pues siempre el vicepresidente de turno es el que asume. Pero si en el caso de Colombia fuera por un vínculo de dinero sucio, de dinero del narcotráfico, de dinero venezolano, ¿no arrastraría eso también a la vicepresidenta y por ende tendría ella también que renunciar? Pues habría que ver qué tanto ellos eran partícipes de esa operación, si ellos sabían, si participaron, si lo permitieron. Si no es así, pues claramente de acuerdo al orden constitucional le corresponde a la señora Francia Márquez asumir la presidencia, pero claramente eso tiene unas implicaciones en términos también de legitimidad, ¿no? ¿Qué tal el gobierno con ese golpe de legitimidad? No ha pasado en la historia reciente del país que un presidente tenga que renunciar. Además, insisto, el caso de Samper también demuestra que aquí, a pesar de todas las pruebas, pues no renuncian, se mantienen en el poder. Entonces van a ser pues 3 años y un par de meses que le quedan a este gobierno de gestión de crisis permanente, sin gobernabilidad, sin legitimidad, defendiéndose pues de todas estas acusaciones, y no sabemos a dónde cuántas más, si es que hay. Entonces, pues claramente eso genera un problema. Lo que uno se imaginaría es que habría que buscar un mecanismo para convocar elecciones. Pues eso debería ser, es el deber ser de un gobierno que tiene una crisis de legitimidad tan profunda, si es cierto, de comprobarse que recibió dineros del narcotráfico o de un país extranjero. Muy complicada la situación. Sí, nada más imaginarnos, y con todo el respeto que pueda amanecer el pueblo colombiano y su decisión en las más recientes elecciones, una crisis de ese estilo y la señora Francia encabezando el Palacio de Nariño. Apaga y vamos. Sí, yo creo que toca contestar con todo respeto, Carlos, como contesta ella, pues de malas me quedo en Nariño ya. Eso es lo que hay que ver, y pues claramente cuál va a ser también su posibilidad de gestión. ¿Qué tanto va a poder ella avanzar en una agenda? Digo, lo interrumpa, pero es que incluso porque es que se ve
por decirlo en buen samaritano, es decir, que hasta los santos se le voltearon, es decir, sus propios aliados están comenzando a darle la espalda. Sí, muchos sectores ya se han apartado, incluso en la agenda legislativa, hay que decirlo. Por ejemplo, en la reforma a la salud, el Partido Verde, que hace parte de la coalición dura del gobierno, junto al pacto histórico, el Partido Verde, un sector importante del Partido Verde había pedido que una proposición de archivo de la reforma a la salud por considerarla inconveniente, como distintos sectores lo hemos venido señalando por diversas razones, que no tiene los criterios técnicos suficientes, porque busca estatizar todo el sistema de salud, porque incluso existen una serie de inconsistencias en el trámite legislativo que haría que esa reforma fuera inconstitucional. Incluso dentro de las propias filas de la coalición de gobierno hay cuestionamientos, y en esta crisis pues muchos sectores sí han salido a decirle al presidente que el país merece respeto, merece conocer la verdad, porque también, no sé si ustedes lo saben, pero el presidente puso un tuit durante toda esta crisis básicamente pues riéndose de lo que estaba pasando, diciendo que él no estaba tranquilo, que intranquilo, coloca no, que va, y sale en una foto con su hija sonriendo. Entonces pues muchos sectores afines al gobierno incluso le han dicho que esa no es la actitud que esperarían del primer mandatario. Por supuesto, no tiene absolutamente, es casi un insulto al pueblo colombiano en medio de una crisis de esta magnitud, aparecer riéndose como si nada estuviera pasando. Así es. Bueno, nada, habrá que esperar, los próximos días van a ser determinantes a medida que vayan saliendo a la luz nuevas evidencias, nuevos testimonios. Tengo entendido de que el señor Benedetti tiene que comparecer el martes próximo a una declaración. Así es, y esperamos que todas las indagaciones avancen rápidamente. Por supuesto, esperamos también que protejan a Armando Benedetti y a su familia, porque necesitamos que él diga toda la verdad. Así es. Sí, que no se vaya a caer por una ventana. Al igual que a la gente de la revista Semana, porque siempre termina el mensajero pagando los platos rotos y es el mensaje, no el mensajero. Así es desafortunado que lo que busquen hacer en todo esto es desacreditar a Benedetti y a la revista. Dejen que las investigaciones avancen. Si no hay nada que temer, si el señor Benedetti no tiene pruebas contundentes y no tiene nada, pues que lo determine la investigación y permitan que eso avance. Es lo lógico que uno tiene que hacer en un caso de crisis institucional donde lo que está en juego es la credibilidad del gobierno y cómo llegó al poder. Muy bien. Carlos, un millón de gracias por estar con nosotros. A ustedes mil gracias, un fuerte abrazo, una feliz tarde.